Nada, en primer lugar, como todos los años, me gustaría hacer un agradecimiento, y me atrevo, porque es un agradecimiento personal, al equipo del Festival de Cine que han llegado hasta el límite de sus fuerzas y que son los verdaderos culpables de que esto haya funcionado, que las proyecciones hayan tenido lugar en su tiempo y a su hora. Y de verdad, todo mi agradecimiento y todas las felicitaciones habidas y por haber, porque además me estarán viendo a través de Internet. Y vamos a pasar rápido porque es un poquito tarde a leer el palmarés del festival. Empezamos por el premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias, que sabéis que es un premio al proyecto. Los dos proyectos se harán realidad o se estrenarán en la próxima edición del festival. Y el segundo, sabéis que es un premio que está patrocinado por la Consejería de Cultura del Principado a través de Juventud y Cajastur. Y el segundo premio, dotado con 14.000 euros, va para Casa de Diego Llorente. El primer premio, con 26.000 euros, va para La Presa de Jorge Rivero, que, si recordáis, ya ganó el premio Principado de Asturias por Nenjune. Premio No Ficción y Documental, una mención especial para M, de Nicolás Prividera, y el premio, que está patrocinado por Karma Film, se va para A Very British Gangsters, de Donald McIntyre. Más premios. El jurado de la sección Día de Asturias, formado por Ruth Pombo, Víctor Guillot y José Ramón Pérez Ornia, pues ha concedido el premio Día de Asturias a De Alpargates y Orballando, de Iñaki y Bisate. Pasamos a Enfants Terribles. En la categoría de 6 a 12 años, patrocinado por El Comercio, el premio se va para Kids in the Hood. Y en la categoría de 13 años en adelante, This is England, de Shane Meadows. Pasamos a la sección oficial y, pues el premio Fipresti se va para Cochochi, de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas. Y casi ya por último, los premios del jurado joven, el equivalente al premio del público. Premio Cajastur del jurado joven al mejor cortometraje, el Mozart de los bolsillos, de Philippe Paulet de Vilar, y el premio Cajastur del jurado joven al mejor largo se va para Juno, de Jason Reitman. Pues nada, voy a pasar la palabra al jurado internacional, agradeciéndoles el intenso trabajo. Han sido muy disciplinados, han trabajado muchísimo y la verdad es que nos han facilitado la labor de una manera, han sido verdaderamente generosos con el festival. Cuando queráis. Hola, buenos días. Decir que para nosotros ha sido un placer estar aquí, que hemos disfrutado muchísimo viendo tanto y tan buen cine. Empiezo. A ver, el premio especial del jurado es para El silencio antes de Bach, de Pere Portabella. El premio Gil Parrondo a la mejor dirección artística es para Antoine Plateau, por La Question humaine. Premio al mejor guión para Ariel Rotter, por El otro. Premio a la mejor actriz Marie-Christine Friedrich, por Tout est pardonné. Premio al mejor actor es Matthew Amalric, creo, no sé cómo, por La Question humaine. Premio al mejor director Alexei Balabanov, por Cargo 200. El premio Principado de Asturias al mejor cortometraje es para Stone People, de Leonid Rybakov. Y por fin el premio al mejor largometraje es para Helmi Heroes, de Lee Kan-sen. No sé si he ido muy rápido. A ver. Why? Shall? Okay. Just
We have an interpreter? Here? No? All right. Sí, sí. Celso, llama a Celso. Llama a Celso. Pobre, se ha puesto nervioso. Well, I think we would say that there were a lot of good films, but we had to compromise. We voted. We didn't agree. We compromised, and the result is the result of our compromises. I think it's an accurate average of what excited us. Por supuesto, no estábamos todos de acuerdo en la elección, pero este palmarés refleja el compromiso que reflejaba de alguna manera nuestras preferencias. Quiero agregar algo porque como llegaste justo tarde, que Hal dijo también que había muchas muy buenas películas y que no estábamos todos de acuerdo y que fue el resultado de un compromiso, pero que estamos contentos con eso. Pero en concreto, la película que se ha llevado el premio al mejor largometraje, ¿por qué? O sea, ¿qué habéis visto en ella que os ha llevado a tomar esa conclusión? Bueno, por empezar, riesgo artístico muy grande, digamos, una narración arriesgada y que llega a buen puerto, digamos, es un riesgo tomado al inicio del proyecto que termina con resultados muy satisfactorios, creemos. Estuvimos de acuerdo o sea, no es, digamos, había distintas opiniones, no todos pensábamos que era la película para el premio, pero sí todos estábamos contentos con la película, a todos nos gustaba, básicamente. No sé, ¿alguna otra opinión? Así? Bueno, evidentemente lo que estamos transmitiendo es que lógicamente siempre un premio como este es muy delicado de adjudicar y en este caso pues habían opiniones diversas y hemos llegado a nos ha parecido la mejor solución y es una película que obviamente nos ha interesado a los cuatro, ¿no? Nos ha parecido una película interesante cómo está narrada, cómo está planificado, cómo están compuestos los planos, la historia que cuenta, la manera de tratar la sexualidad. O sea, hay muchos temas que nos parecen estimulantes y propios para remarcar esta película. ¿No hay más preguntas? Pues hasta la gala de clausura y nos vemos el año que viene. Gracias.